Bien, vamos a seguir con nuestras clases entonces. Hoy quiero ver con ustedes integrales de superficie. Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar una integral de una superficie? Voy a considerar S mayúscula una superficie cuya ecuación está dada por la función z igual a una función g de xy. Y R, la proyección de S sobre el plano xy. Bueno, la función g, la derivada parcial respecto de x de g, la derivada parcial de g respecto de y, deben ser continuas en la región R ya comentada. F tiene que ser también continua en la superficie S. Entonces, la integral de superficie de F sobre S está dado por la siguiente expresión. Esta integral doble que estoy mostrando. Y esta expresión que tengo a la derecha es la que estaríamos usando para evaluar. Acá tenemos la función de f, de x de y z expresado en términos de la función g de xy que habíamos mencionado aquí. Esto que implica raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de g respecto de x al cuadrado, más la derivada parcial de g respecto de y también al cuadrado. Por diferencial área. A ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ir a un caso práctico. Se pide evaluar la integral de superficie. Aquí tengo la función f, y cuadrado más 2iz, diferencial s, y hay que integrar sobre la superficie s. Donde s justamente es la porción del plano 2x más y más 2z igual a 6, que se encuentra en el primer octante. Bueno, aquí está el gráfico. Evidentemente se trata de un plano que está cortando a los ejes coordenados. ¿Y cómo evalúo, cómo calculo los puntos de intersección? Y haciendo, por ejemplo, y igual a z, y igual a z iguales a 0. Con esto entonces x quedaría igual a 3. Aquí está. El punto de coordenada 3, 0, 0. Si hago x e y iguales a 0, z va a ser igual también a 3. Aquí está, 0, 0, 3. Si hago x igual a z iguales a 0, y vale 6. Aquí está. ¿Está bien? Y esto es S. La superficie S que tenemos aquí en la integral. ¿Está bien? Tengo la función, tengo la superficie. Vamos a escribir, antes que nada, S de la siguiente manera. Z igual, voy a despejar Z de la expresión que tengo acá. 2x e y pasan con signo cambiado. Y 2 estaría dividiendo a toda la expresión de la derecha. Nos quedaría Z igual a 1 medio por 6 menos 2x menos y. Y esa sería mi función g. G de x y que tenemos aquí en nuestro enunciado. Muy bien. Y vamos a derivar parcialmente g respecto de x respecto de y. La derivada parcial de g respecto de x
Sería 1/2 por -2. Esto me queda -1. La derivada parcial de g respecto de y me quedaría -1/2. -1 menos medio por 1, ¿verdad? Bueno, y con eso, esta expresión que tengo acá en el radical me va a quedar 3/2. ¿Está bien? Eso es la expresión que tengo acá como un radical. Eso ya está resuelto. Muy bien. Y ahora vamos a mirar un poco otra vez nuestra fórmula. La función f de x de y se cambia la expresión de z de la expresión ya que nosotros ya despejamos. Aquí está nuestra función g. ¿Está bien? Y por el término raíz cuadrada. Nos queda esta expresión entonces. ¿Está bien? Se entendió, profe. Bueno, 3/2 fuera de las integrales. Opero aquí los términos que se puedan. Y cuadrado con y cuadrado negativo cancelan. Y me queda una expresión como esta. Y bueno, y aquí uno elige los límites de integración. Uno puede integrar primero sobre y luego sobre x o viceversa, ¿verdad? Aquí estoy integrando primero sobre y después sobre x. Entonces y estaría corriendo desde y igual a 0, vamos a fijarnos en el gráfico, desde y igual a 0 y nos moveríamos por la recta, ¿cierto? Acá está, y igual a 0 y nos moveríamos sobre esta recta, que es la recta y igual a 2 por paréntesis 3 menos x. Mis límites de integración entonces. Y x que va a variar de 0, desde 0 hasta 3. Ya está. Hay que resolver nomás ya esta integral. Muy bien, resuelvo la integral interna. Los límites de integración. Cambio los límites de integración. Reduzco lo más que se pueda. Y me queda una expresión, función de x, que tengo que integrar sobre x. Integro, escribo los límites de integración. Reemplazo los límites. Y con esto ya tengo el valor de la integral. Entonces, básicamente es identificar los términos, ¿verdad? De la fórmula que tenemos y aplicar nuestra integral doble. A la hora de hacer la integración, uno puede integrarlo primero sobre y, luego sobre x, o sobre x y después sobre y. Eso uno lo elige de manera conveniente. Muy bien, y de esto se trata entonces estas integrales. Vamos a ver ahora lo que hay que entender por integral de flujo. Voy a considerar f mayúscula, una función de x y z, una función con componentes m mayúscula en i, n minúscula en j y p mayúscula en k. Estas funciones mn y p tienen derivadas parciales continuas sobre la superficie S orientada. La superficie S está orientada mediante un vector unitario normal. La integral de flujo de f, la función f a través de la superficie S, está dada por
y aquí tengo la fórmula. Esta integral doble sobre S de F punto N. Diferencial S. Muy bien. Y para evaluar integrales de flujo, voy a volver a considerar la superficie S mayúscula, la superficie orientada, y su proyección sobre el plano XY, R mayúscula. Entonces, la integral de flujo está dado por F punto, el punto implica acá un producto, ¿verdad? Producto escalar. Menos G de X, la derivada parcial de la función G respecto de X. Menos la derivada parcial de G respecto de Y. Esto componente en J. La anterior era componente en Y. Y más 1 componente en K. Todo esto por diferencial área. Esta es la fórmula que vamos a usar nosotros para evaluar integrales de flujo. Bueno, en esta primera integral, la superficie está orientada hacia arriba. Y en la segunda, esta segunda integral, la superficie está orientada hacia abajo. Muy bien, para una superficie orientada S mayúscula, dada por una función, dada en forma paramétrica, acá está, R, función de U y V, los parámetros U y V, con componentes X de U y V en Y, más Y de U y V en J, más Z de U y V en K, va a estar definida sobre una región D mayúscula del plano V. Se puede definir la integral de flujo de la función f a través de la superficie S de la siguiente manera. F, y aquí tengo, esto es un producto vectorial. La derivada parcial de R respecto de U, esto implica la derivada de R parcialmente respecto de B. En el denominador tengo el módulo de la misma expresión. Fíjense que esto cancela y me queda esta expresión para calcular el flujo. ¿Está bien? F, la función, esta que teníamos acá arriba. Y R, función de los parámetros U y V, que define la superficie, ¿verdad? R es la función que define mi superficie. Vamos a ver un ejercicio. Voy a suponer S mayúscula, una porción de un paraboloide, dada por la expresión Z igual a 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado, que se encuentra sobre el plano XY orientado por medio de un vector unitario dirigido hacia arriba, como se indica en la figura. Un fluido, dice, de densidad constante ρ, fluye a través de S, de la superficie S, de acuerdo con el campo vectorial, y aquí tengo el campo F mayúscula con componentes X en Y, más Y en J, más Z en K. Y se pide determinar la tasa o ritmo de flujo de la masa a través de la superficie S. Y acá tengo mi porción de paraboloide. ¿Está bien? Aquí tengo mi porción de paraboloide. Y tengo la función f, ρ, la densidad. Y a ver cómo calculamos esto.
Voy a empezar entonces calculando las derivadas parciales de g. Voy a derivar z, que es g de xy, parcialmente respecto de x respecto de y. Y bueno, tengo entonces parcialmente respecto de x menos 2x. La derivada parcial de g respecto de y menos 2y. Inmediatamente sale de la función. Entonces, la tasa o el ritmo de flujo de masa a través de la superficie S va a estar dada por la siguiente expresión. Bueno, esto ya habíamos mostrado nuestra fórmula y la fórmula que utilizaríamos para la evaluación. Y aquí ya estoy aplicando las expresiones que corresponden a este ejercicio. Rho, la constante, habíamos dicho que Rho es la densidad constante que fluye a través de S. Entonces Rho queda fuera de la integral. La función f, escribimos en términos en x, en y reemplazamos z en la expresión. ¿Está bien? En vez de escribir z aquí, la componente de k, escribo z dada por s. Muy bien. Y este término entre corchetes de la fórmula que contiene a las derivadas parciales de g respecto de y respecto de x. Muy bien, resuelvo el producto. Este punto que tengo acá, ya dijimos, implica un producto escalar. Resolvemos esto. Y luego ya integramos. En este caso estoy llevando a la forma polar por la comodidad de integración. ¿Está bien? X cuadrado más y cuadrado es R cuadrado. Y diferencial área, R diferencial tilde. Acá hay está redundante, voy a cambiar. Muy bien. Bueno, y ahora integro, ¿verdad? Hago la integración interna, la integral interna. Escribo los límites de integración, reemplazo los límites de integración. Y bueno, ahora hago mi segunda integral. Bueno, resulta 24pi por ρ, donde ρ, dijimos, es la densidad que fluye a través de la superficie S. Bueno, ¿está bien? Consulta, pregunta. ¿Se entendió? Genial. Vamos a calcular el flujo sobre la esfera S mayúscula, dado por z cuadrado más y cuadrado más x cuadrado igual a cuadrado. Evidentemente se trata de una esfera de radio A centrado en el origen, donde F es un campo cuadrático inverso, dado por, y me dan acá la expresión. Este es mi campo. Y R, X en Y más Y en J más Z en K.
Esta es mi esfera. Y está orientada hacia afuera, como indican las normales a la esfera. Bueno, la fórmula. Esto cuando la expresión la tenemos en forma paramétrica, en términos de los parámetros u y b. Esta es la fórmula que ya habíamos mostrado. Muy bien. Nuestra esfera está dada por la siguiente expresión. R igual a por seno de u coseno de b, componente en i, más a seno u seno b, componente en j, más a coseno u, componente en k. Donde u varía entre 0 y pi, y b varía entre 0 y 2 pi. Las derivadas parciales de r. La idea es apuntar a estos términos que tengo en mi fórmula. RU, RB. Entonces, la derivada parcial de R derivo parcialmente respecto de U y veo a B como una constante. La derivada parcial de R respecto de B. Y función R, que está acá, lo derivo parcialmente respecto de U y luego parcialmente respecto de B. Bueno, y ahora voy a tener que hacer el producto vectorial de esas derivadas. Bueno, componente en i, entonces 0 menos a cuadrado seno cuadrado de u por coseno b. Componente en j, 0 menos a cuadrado seno cuadrado de u seno de b. Todo eso cambiado de signo. Y componente en k, toda esta expresión a coseno u coseno b por a seno u coseno b menos a seno u seno b por a coseno u seno de b. Vuelvo a escribir. Bueno, y voy a trabajar con esta expresión que tengo. De la componente en k, entonces, factorizo a cuadrado seno u coseno u. Factor común de coseno cuadrado de b, seno cuadrado de b. Y esto da 1, ¿verdad? Este paréntesis. Para nuestra función f. Aquí estoy volviendo ya a escribir la expresión un poco más simplificada. Y para nuestra función f, k por q por r sobre módulo de r al cubo. Y reemplazo las componentes en i, en j y en k. Reemplazo x, y z. El producto escalar, el producto vectorial, un poco trabajoso, pero hay que operar esto.
componente a componente de los productos y sumamos todos los productos. Si podemos factorizar y lograr simplificaciones, hacemos. Factorizamos seno cubo de u, entonces, factor común de coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b. Entonces, 1 factorizo después seno de u. Y me queda finalmente, para la función f, igual a k por q por coseno u. Por último, el flujo sobre la esfera va a estar dada por la siguiente expresión. Muy bien. Los límites de integración, que habíamos dicho, u de 0 a pi, b de 0 a 2 pi. Y bueno, y ahora no queda más que integrar esto. Hago la integral interna, pongo los límites de integración, reemplazo los límites de integración, resuelvo, simplifico todo y luego integral externa con sus límites de integración. Una vez cambiado, entonces ya tengo el flujo sobre la esfera. 4pi por k por q. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Se entendió, profe? Escribí un resumen de la fórmula para integrales de línea y de superficie. Estas son las fórmulas para integrales de línea. No tenemos formas escalares y formas vectoriales. Entonces, para integrales de línea, esto es importante que uno lo transcriba y lo tenga ahí al lado como un formulario, una especie de resumen de fórmula. Esto para integrales de línea y lo que sigue para integrales de superficie. Para z igual a una función g de x, y. O también para la superficie dada en forma paramétrica, tanto para formas escalares y formas vectoriales. Y bueno, este es un resumencito entonces de todo esto que estamos viendo, integrales de línea, integrales de superficie. Vamos a ver un poco, antes de esto estábamos viendo el teorema de Green, ahora vamos a ver el teorema de Gauss, o teorema de la divergencia también. Vamos a anunciar antes que nada el teorema. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos una región sólida del espacio Q, una región Q, limitada por la superficie cerrada es S mayúscula, orientado, la superficie S, por un vector unitario normal dirigido hacia el exterior de la región Q. Si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q, entonces
la integral de superficie, esto que ya habíamos señalado, también se puede calcular haciendo esta integral triple. La integral triple sobre Q de la divergencia de F diferencial volumen. Esta es la expresión que ya teníamos. A ver. Esta es la definición de la integral de flujo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, nos da otra herramienta para hacer los cálculos. En vez de utilizar esa integral doble, entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar una integral triple, donde lo que hacemos es evaluar la divergencia de f diferencial volumen. Bien, vamos a un ejercicio para ver cómo calculamos cómo aplicamos este teorema. Voy a considerar Q la región sólida limitada por los planos coordenados, los planos XY y Z, XZ, y el plano de ecuación 2x más 2y más z igual a 6. Aquí tenemos S sub 4 sería ese plano. S sub 1 el plano XZ, S sub 2 el plano XY y S sub 2 el plano YZ, S sub 3 el plano XY. S sub 1 el plano XZ ya dijimos. Y S sub 4 el plano cuya ecuación es dato. Esa es la región Q. ¿Está bien? Este es el sólido. El sólido Q a la que hace referencia el teorema. Se pide evaluar la integral de superficie, donde S es la superficie de la región sólida Q. Muy bien. Evidentemente, el sólido Q está limitado entonces por 4 superficies. Entonces, vamos a necesitar integrar 4 integrales de superficie para evaluar. Si vamos a mirar la fórmula, así como está, f.n diferencial s, entonces estaríamos evaluando sobre 4 superficies. S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Sin embargo, por el teorema de la divergencia, solo voy a necesitar una integral triple. La divergencia de f lo calculo de esta forma. Esto ya habíamos hecho antes, ¿verdad? La derivada parcial de m respecto de x, la derivada parcial de n respecto de y la derivada parcial de p respecto de z. Bueno, y esta es la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es integrar la divergencia de f. ¿Está bien? Diferencial volumen. Y aquí de vuelta, uno elige convenientemente cómo iniciar las integrales. Acá voy a integrar primero sobre z. Entonces, z estaría variando de 0 hasta los puntos que están en la superficie del plano S sub 4. Y estaría variando de 0
Y esta recta que está acá abajo será la recta 3 menos, 3 menos i. Por último, x, perdón, esto es para x, perdón, para x. Por último, y que estaría variando de 0 a 3. Acá, esta segunda integral puede ser indistintamente diferencial x, diferencial y o diferencial y, diferencial x. Bueno, y no hay más nada que discutir, ya esto es integrar nomás. Y bueno, acá hay un buen trabajo ahorrado al no utilizar directamente la fórmula de la integral de superficie, ¿cierto? Muy bien, ya integramos sobre z con los límites de integración, reemplazamos los límites de integración, operamos esto y luego integramos sobre i. Voy a ordenar todos los términos y ahora voy a integrar sobre x mejor, sobre x. Integro sobre x, escribo los límites de integración, reemplazo los límites de integración y bueno, y ahora voy a reducir todos los términos que pueda, abrir paréntesis, distributivas, simplificaciones, y me queda una expresión en i. Ahora integro sobre i. Escribo los límites de integración, reemplazo los límites de integración, y tengo el resultado ya, 63 medios, 31,5. Bueno, y acá se ve un poco la utilidad de este teorema. Y que hubiésemos cambiado los límites de integración y hubiésemos integrado primero sobre z, luego sobre y luego sobre x. Esta sería la expresión. ¿Está bien? Z, que varía de 0 hasta los puntos de la superficie. Y ahora varía de 0 hasta los puntos de la recta 3 menos x. Y x que varía de 0 a 3. Bueno, aquí esto. Está mejor. Muy bien. Y lo mismo, ¿verdad? Integro primero sobre z, escribo los límites de integración, cambio los límites de integración, simplifico todo y luego integro sobre i. Finalmente, una vez cambiado los límites de integración, después de integrarlo sobre i, resuelvo, simplifico, y finalmente lo integro sobre x. Escribo los límites de integración, cambio los límites de integración y por supuesto obtengo el mismo resultado.
Bueno, y esto para ver un poco, y en realidad no hubo, no hubo ningún gran cambio al cambiar los límites de integración, como habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el último teorema que tenemos, el teorema de Stokes. También teorema del rotacional. Vamos a anunciar esto. Vamos a considerar una superficie S mayúscula orientada con un vector unitario normal n mayúscula acotada por una curva cerrada simple. La curva C mayúscula con orientación positiva. Si F mayúscula es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S y C, entonces la integral de F diferencial R sobre la curva C está dado por esta integral doble sobre S. ¿De qué cosa? Del rotor de la función F. Escalar n diferencial S. Ya está. Este es el enunciado del teorema del rotacional. Teorema de Stokes. Este es nuestro enunciado. Y como en el caso anterior, en el teorema de la divergencia, hay veces en que calcular una integral de superficie se hace un poco más sencilla utilizando la integral triple. Y en este caso, en vez de esta integral, a veces se hace más sencillo haciendo esta integral doble sobre S. Vamos a ver un ejemplo ya para un poco ver cómo utilizar este teorema. Voy a considerar C el triángulo orientado situado en el plano 2x más 2y más z igual a 6. Aquí está el triángulo. El triángulo definido por la suma de C1 más C2 más C3. La orientación está dada por esta normal n hacia arriba. Vamos a evaluar entonces f diferencial r, donde f es la función menos i cuadrado en i más z en k más x, perdón, más z en j más x en k. Bueno. Muy bien. Y en vez de calcular la integral que tengo aquí a la izquierda de la igualdad, vamos a ver cómo hacemos esto, pero utilizando la integral que tengo a la derecha de la igualdad. Antes que nada, entonces, el rotacional de F. Esta es la fórmula, ¿se acuerdan? Para el rotor de F. La regla mnemotécnica para calcular el rotacional de F o el rotor de F. Bueno, aplicamos esto. Y tenemos el rotor. Muy bien. Nuestra fórmula del teorema del rotacional. Bien. Aplicación para nuestro caso. Rotor de F, ¿cierto? Y n diferencial S. Esto implica las derivadas parciales que ya calculamos. Perdón, que podemos calcular sin problemas. Son derivadas muy sencillas.
hago el producto escalar. Los límites de integración. Por algún motivo, esto siempre me está cambiando. Bien. Ahora, acá también hay poca diferencia entre integrar primero sobre y, luego sobre x, o primero sobre x y después sobre y. El trabajo es prácticamente el mismo. Bueno, estoy integrando primero sobre x, escribo los límites de integración. Perdón, primero sobre y, estoy integrando, perdón. Y que varía de 0 hasta los puntos que están sobre la recta 3 menos x. Y luego integro sobre x. X varía de 0 a 3. Bueno, la expresión ya simplificada e integro ahora. Digo los límites de integración, cambio los límites de integración y obtengo ya entonces la integral pedida. Bueno, y esto es un poco el uso del teorema del rotacional. Si no hubiésemos usado el teorema del rotacional, vamos a componer la curva C, entonces la unión de C1, C2 y C3. Y bueno, y acá estoy escribiendo la curva C en términos de un parámetro T. Aquí primero C sub 1, aquí le tengo a C sub 2 y por último a C sub 3. Para C sub 1, T varía entre 0 y 3. Para C sub 2, T varía entre 3 y 6. Y para C sub 3, T estaría variando entre 6 y 9. Bueno. Entonces nuestra integral de línea lo escribo de la siguiente manera. La suma de tres integrales. La integral de línea sobre C sub 1 más la integral de línea sobre C sub 2 más la integral de línea sobre C sub 3. Bien. Y bueno, como ya tengo las expresiones, reemplazo e integro. Creo los límites de integración. Reemplazo los límites de integración. Y resuelvo esto. Por supuesto, el resultado es el mismo. Creo que con el teorema resultó un poco más, menos trabajoso. Muy bien. Y esto, Nicolás, el material que preparé para hoy. Un poco ir cerrando el tema de los teoremas y con él ir cerrando un poco los tópicos que estaban faltando. Voy a dejar de grabar.